espiritual. Y nos vamos a concentrar en un texto, ustedes pueden buscar sus Biblias también ahí, vamos a leer parte de este texto aquí y también seguir en nuestras Biblias. Así que el texto de esta noche, sobre el que va a estar basado este tema, es el libro de Marcos, el capítulo 2, donde nosotros encontramos aquí una historia bastante conocida por nosotros, que es la sanación de un paralítico, ¿no? Así que vamos a ir un poquito al texto ahí, que también está en la pantalla, ¿no? Y dice, la palabra de Dios dice: cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra de Dios. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Muy bien, hasta ahí vamos a ver esta historia que la hemos visto nosotros. Jesús está en Capernaum, está iniciando su ministerio y es como que la popularidad de Jesús ha crecido mucho ya. Entonces cuando él entra en Capernaum, la gente comienza a llegar. Y la casa donde estaba Jesús era la casa de Pedro, era donde se estaba hospedando. Así que pues seguramente no era una casa muy grande. Y la gente comenzó a llegar de poquito, ¿no? De poquito, y de pronto había mucha gente alrededor, dentro y alrededor de la casa de Pedro, había mucha gente porque ya Jesús había sido, digamos, la fama de Jesús, de que hacía milagros y curaba, obviamente había llegado al lugar, ¿no es cierto? Y entonces encontramos aquí la historia que en medio de esto hay un hombre que dice que su enfermedad era una parálisis, ¿no es cierto? Y quería llegar hasta Jesús. Y obviamente la dificultad de este hombre, ya vamos a ir viendo un poquito más los detalles, pero obviamente la dificultad de este hombre es que llegar a Jesús pues era bastante difícil, porque obviamente no podía caminar, era paralítico, ¿no es cierto? Así que vemos aquí la acción de este hombre con 4 amigos de él, ¿no es cierto?, que finalmente le llevan hasta Jesús, ¿sí? Esa es la primera parte de la historia. Y vamos, bueno, tenemos clara la historia hasta ahí, ¿no es cierto? Y vamos a ir detallando algunas cosas respecto a esto, ¿no? Pero antes de esto, es importante que nosotros conozcamos esto de aquí. Dios nos ha creado a nosotros, por supuesto, es nuestro creador, ¿no es cierto? Y Él desea que nosotros estemos bien, que tengamos salud. Bueno, no solo salud física, ¿no? Salud mental, ¿sí? Salud emocional y, por supuesto, salud espiritual. Sí, pero esa no es la realidad que nosotros vivimos ahora, ¿no? O sea, yo creo que todos pues estamos aquejados de una u otra manera por algún tipo de estas enfermedades en nuestra vida, ¿sí? Y las enfermedades físicas son las que nos aquejan bastante, ¿no es cierto? Así que lo que Jesús quiere es que, lo que Dios quiere para nuestra vida es que nosotros administremos bien nuestra vida, ¿no? Porque como vamos a ver, hay muchas cosas que dependen de nosotros para que estén bien en nuestra salud, cualquiera de las cosas, física, espiritual, emocional, mental. Algunas cosas dependen de nosotros, ¿sí? El milagro del paralítico, este milagro que estamos viendo aquí específicamente, nos va a enseñar algunas cosas respecto a esto, ¿no es cierto? Respecto a que la curación que Jesús quiere hacer en nosotros, ¿no es cierto? Dice, abarca todos los aspectos de la existencia humana para que la humanidad sea restaurada a la imagen y semejanza del Creador. Es importante saber que pues, el pecado en el que nosotros vivimos, nacimos en el pecado, es como nacer con una enfermedad. Básicamente el pecado es una enfermedad. Y esta enfermedad con la que nosotros vivimos, lo que Dios quiere en nuestra vida es curar esta enfermedad, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hablar un poquito con esta historia del paralítico, ¿no? La enfermedad, bueno, existen enfermedades, como ya decíamos, ¿no? Genéticas, físicas, mentales, emocionales, incluso espirituales, que es lo que nos vamos a enfocar hoy día. Existen enfermedades derivadas de accidentes o de malos tratos o cuidados no ofrecidos durante la infancia. Existen enfermedades que resultan de la desnutrición o falta de acceso a cuidados médicos. Existen enfermedades que son el resultado de un estilo de trabajo, ¿sí? Y vamos a ver algunos detalles respecto al paralítico. Este paralítico había perdido toda esperanza de restablecerse. ¿Pero por qué había perdido la esperanza? ¿No? Porque su enfermedad era el resultado de su vida de pecado. En realidad no sabemos exactamente cuál era la enfermedad, pero él había llegado a esa condición por su
por su mal estilo de vida, ¿no es cierto? Y dice, y sus sufrimientos eran amargados por el remordimiento. Esto está en el libro de los Gentes. Dice que el hombre, mientras iba pasando el tiempo, dice que sus piernas se estaban descomponiendo, dice que tenían ya un color gris y que era como que se estaban pudriendo sus piernas. Y entonces entró en desesperación. Y entonces él buscó ayuda para ir, pidió que unos amigos, unas personas, le lleven ante los fariseos y los sacerdotes, no los fariseos. Y él estaba consciente de que él había llegado, no sabemos exactamente cómo, pero a esa condición que había llegado por sus malas decisiones. Las malas decisiones que había tomado él le habían llevado a estar postrado como paralítico. Así que él sentía un sentimiento de culpa muy grande y entonces fue a buscar a los fariseos, ¿no? Un consejo espiritual. Y cuando llega donde ellos a buscar un consejo espiritual, ellos le dicen que no, porque ellos no pueden hacer nada porque eso es culpa de sus malas decisiones. Y como es culpa de sus malas decisiones, entonces no hay remedio, no hay cura. Entonces la única cura que tienes que esperar es que la ira de Dios venga y pues te mueras, ¿no? Así con todo el dolor y el sufrimiento, ¿sí? Yo no sé qué pasara si alguien nos dijera eso, ¿no? O sea, sabes que tu vida no tiene solución, o sea, has llegado a ser tan mal en tu vida, tan malas decisiones que ya no hay nada que hacer, ¿sí? O no sé si nosotros a veces hemos visto personas así que, entre comillas, ¿no? Vemos que esa persona es tan mala, ¿no? Que ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, tal vez nosotros hemos juzgado también en alguna ocasión así. Así que este paralítico fue juzgado así, de esta manera, por los líderes religiosos, y cuando él regresó a su casa, él pensaba tener un poquito de esperanza frente a los líderes religiosos, y cuando él volvió a su casa, él volvió con algo terrible, o sea, peor que antes. Si antes ya estaba muriéndose por la enfermedad física y por el sentimiento de culpa, luego de esta visita a los fariseos, el sufrimiento, ¿no es cierto?, el remordimiento amargó mucho más su corazón y entró en desesperación, ¿sí? Porque prácticamente le dijeron que no hay nada que hacer. O sea, tienes que morir y lo único que tienes que esperar es la ira de Dios, que es el resultado de tus decisiones. Y si bien es cierto que este hombre, por culpa de sus decisiones, se encontraba en esa circunstancia, lo que nosotros vamos a ver aquí es la acción de Dios en la vida de este hombre, ¿sí? El paralítico se hallaba completamente desamparado y no viendo perspectiva de ayuda en ninguna parte, se había sumido en la desesperación, ¿sí? Así que este hombre estaba pues en la peor desesperación, y en medio de la desesperación que estaba, escucha lo que ya vimos en el pasaje de Marcos capítulo 2. Él escucha que Jesús ha venido a Capernaum, él vive en Capernaum, ¿no es cierto? Y entonces los amigos de él han escuchado también las noticias, y los amigos por curiosidad ya han visto lo que hace Jesús, y los amigos han visto que Jesús sana a personas, ¿sí? Entonces los amigos van y le comparten esta noticia a este hombre, ¿no? Este hombre no ha visto, los amigos sí han visto de primera fuente los milagros. Este hombre no ha visto, así que los amigos tratan de convencerle a este hombre, ¿no? Le tratan de convencer, mira, hay esperanza, hay un hombre que sana, ¿sí? Hay un hombre que está haciendo milagros, ¿sí? Así que dice que en un principio la incredulidad de este hombre, pues como todo, ¿no? O sea, ya le desahuciaron, le dijeron que no hay arreglo para su vida, ¿no? En medio de eso, este hombre decide y les pide a sus amigos que le lleven hasta Jesús, ¿sí? Así que los amigos van, y la Biblia menciona que eran 4 los amigos que le llevaron. Estos 4 amigos le toman a este hombre y le van llevando en una camilla, ¿no? No sé si armaron la camilla o existía la camilla, pero ellos van. Cuando ellos van acercándose, preguntando dónde está Jesús en Capernaum, encuentran que hay un tumulto de gente caminando hacia allá y luego gente ahí, y es casi imposible caminar, ¿sí? Entonces, leyendo un poco bien esta historia en el libro de todas las gentes, me pareció muy interesante, ¿no? Dice que mientras iban, en realidad quienes se estaban desanimando eran los amigos, porque los amigos decían, o sea, hay mucha gente, no podemos pasar. Y dice que él insistió a sus amigos y les dijo, no, avancen. Y los amigos, pues, o sea, como que no hay cómo, ¿no? Y él les dijo, no, o sea, ya estoy tan cerca, no puedo echarme para atrás estando tan cerca de Jesús. Y ya dice que cuando llegaron ya a la casa, casi cerca de la casa, era imposible entrar, porque o sea, había tanta gente adentro, tanta gente afuera, que era imposible entrar. Así que los amigos pues dijeron, pues mira, o sea, llegamos hasta aquí, pues ya, o sea, ¿qué más? No, o sea, ya hemos hecho todo.
Entonces dice que este hombre insistió y la idea de hacer el hueco en el techo fue del paralítico. Dice que él fue, mientras iba caminando, mientras se iba acercando a Jesús, su fe iba creciendo. ¿Sí? O sea, él estaba muy desanimado en su casa, de hecho no quería saber. Cuando sus amigos le insisten, él va, y mientras va en el camino, él va, se siente tan cerca de Jesús que dice, o sea, no puede ser que ya llegue hasta este punto y me eche para atrás. Así que la idea del hueco es de él. Él les dice a los amigos, pues hagamos un hueco en el techo, ¿no? Y bueno, los amigos dicen, pues bueno, o sea, ya, ¿qué más, no? Hagamos el hueco en el techo. Así que va, él les insiste a los amigos para que hagan el hueco en el techo. Y entonces pasa lo que ya habíamos leído, ¿no? Lo bajan, por supuesto, lo bajan delante de Jesús, que es una escena bastante impresionante, ¿no? Ahora, hay un detalle importante, porque cuando ustedes leen, cuando leímos nosotros anteriormente el texto bíblico, dice que cuando los amigos le bajaron a Jesús, lo que leímos ahí, y el hombre está ahí en la camilla, ¿no es cierto? Y entonces pasa algo interesante. No es que Jesús le dice, levántate y camina. ¿Qué le dijo? ¿Recuerdan qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. No le dijo, levántate y anda. Le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Sin embargo, dice, no era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado lo que deseaba. Si podía ver a Jesús y recibir la seguridad del perdón y de la paz con el cielo, estaría contento de vivir o de morir, según fuese la voluntad de Dios. En realidad, este hombre, que aparentemente buscaba una sanación física, en realidad lo que él buscaba era una sanación espiritual. ¿Sí? Lo que este hombre de verdad, la insistencia de ir a buscar a Jesús, no era en primer lugar que quiero caminar porque estoy paralizado. En realidad este hombre lo que en realidad anhelaba y lo que le hacía insistir y que pueda llegar hacia Jesús era en realidad ¿qué cosa? Que este hombre necesitaba una sanación del corazón, necesitaba ser sanado internamente. Y Jesús, por supuesto, Jesús leía su mente y su corazón y Jesús entendió claramente esto, y por eso es que cuando está frente a Jesús no le dice levántate y camina. Lo que hace Jesús es que tus pecados te son perdonados. Le quitó ¿qué cosa? La carga y la amargura de su corazón. ¿Sí? La carga y la amargura de su corazón debía ser quitada, y él sabía que luego que sea quitada la amargura de su corazón, que sean perdonados sus pecados, y que él entienda que por mi culpa estoy así, por mi culpa estoy así, yo sé que es mi culpa, ¿no? Y viene Jesús y le quita la culpa y le da paz a su corazón. Y entonces este hombre, pues bueno, en el momento en que ya le curó, dijo, bueno, si sigo paralítico, pues sigo, ¿no? Si me muero, bueno, y si vivo bien, y si camino, mejor, ¿sí? Porque lo que Dios quiere que entendamos con esta lección es que hay algo importante en nuestra vida, ¿sí? Y lo que Dios quiere en nuestra vida es que nosotros sanemos espiritualmente, ¿sí? Y en la Biblia nosotros encontramos mucho acerca del perdón, ¿sí? Acerca de este peso que Dios quiere quitarnos, ¿no? Pablo, por ejemplo, Pablo en el libro de Romanos, ustedes han leído este versículo que Pablo le dice, cuando se da cuenta del pecado, dice, el pecado vive en mí, no me puedo quitar de encima. Y dice, miserable de mí, dice, ¿quién me quitará este cuerpo de muerte? ¿No? Es porque Pablo hace alegoría a una forma, a una tortura que aplicaban los romanos, ¿no? Había una tortura que entre tantas torturas que ellos aplicaban, había una tortura en la cual a un hombre que era condenado a muerte lo llevaban a una celda y llevaban un cadáver, ¿no? Y este cadáver lo ataban al hombre, es decir, mano con mano, mano con mano, pie con pie, y le ataban el cadáver, sí, al hombre, ¿no? Estaba sin, o sea, esa era una forma de morir, le ataban al cadáver, y mientras iba pasando los días el cadáver se iba descomponiendo, ¿sí? Y llegaba a un punto en que era totalmente intolerable y el hombre moría junto al cadáver. Y Pablo hace esta alegoría Pablo compara eso al pecado, dice, el pecado es como vivir como un muerto, ¿sí? O sea, por eso Pablo dice, ¿quién me quitará, ¿no es cierto?, este cuerpo de muerte, ¿no es cierto?, porque así es el pecado en nuestra vida, ¿sí? Y entonces, lo que, en esta lección del paralítico, lo que dice ese texto que me pareció muy interesante, la insistencia de este hombre era porque quería sanar, ¿qué cosa? Su corazón, su espíritu.
Y esa es una necesidad que tenemos todos nosotros, porque la enfermedad espiritual está en todos nosotros, el pecado, ¿sí? Y puede ser que, como todas estas noches estamos viendo que hay consejos para nuestra salud física, para nuestra salud emocional, ¿no es cierto?, para nuestra salud mental. Creo que la principal razón de lo que Jesús nos dice aquí es nuestra salud espiritual. Muy bien, cuando se arrepintió de sus pecados, y aquí viene la parte importante porque dice cuando se arrepintió de sus pecados, ¿no? ¿Y qué es arrepentirse de los pecados? Pues obviamente es, yo estoy yendo en una dirección, de pronto me encuentro con Dios y cuando me doy cuenta, ¿no es cierto?, me doy cuenta que no es esa la dirección, entonces yo doy la vuelta y comienzo a ir al otro lado. Básicamente eso es arrepentirse, ¿sí? Es decir, me encuentro con Jesús, me doy cuenta que no es esa la dirección, Jesús me dice, me da la dirección para donde yo tengo que ir, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace en esa dirección? Jesús quita ese cuerpo de muerte, ¿no?, que estoy cargando yo, me perdona y me quita ese peso, me quita ese cuerpo de muerte, ¿no? Dice, la misericordia del Salvador bendijo su corazón. Jesús había visto el primer rayo de fe convertirse en la convicción de que Él era el único auxiliador del pecador, y había visto crecer esa convicción con cada esfuerzo que el paralítico por llegar a su presencia. Es decir, ¿qué valoró Jesús de este hombre? Aquí hay una cosa importante, valoró el esfuerzo de él. ¿Pero en qué estaba concentrado el esfuerzo de este hombre? El esfuerzo estaba concentrado ¿en qué? En acercarse a Jesús, ¿sí? Cada paso, primero no quería ir, segundo quiere ir pero no puede, luego pide a sus amigos, luego hay la multitud y no pasa, dice, insiste, llegamos a la casa, tampoco se puede, pues abramos el techo. Jesús valora mucho este esfuerzo por acercarnos a Él, ¿sí? Y el esfuerzo que en realidad nosotros debemos hacer en nuestra relación con Dios es el de acercarnos, el de buscar a Dios, ¿sí? El que nuestra comunión y con nuestra relación con Dios sea constante. Ese es el esfuerzo que valora mucho. Y a veces en ese esfuerzo tal vez, pues, sí nos desanima. ¿Quién no ha pasado un desánimo espiritual, no? Todos pasamos por esto, ¿no? Y a veces el desánimo, por supuesto, hace que el desánimo lo que hace es marcar una distancia con Dios, ¿no? O sea, ya no queremos orar, no queremos leer la Biblia, ya no queremos ir a la iglesia tampoco, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que Dios nos pide es que nuestro esfuerzo está en qué cosa, en buscar a Dios, es decir, bueno, o sea, hoy no tengo ganas de leer la Biblia, ¿no? O sea, hoy me levanté y no le siento a Dios en mi vida y no tengo ni ganas de leer la Biblia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que esto pues a veces no es solo emocional, no es solo que, no le siento a Dios en mi vida, entonces no tengo ganas de leer la Biblia. No, el esfuerzo está en decir, bueno, no le siento a Dios hoy en mi vida, ¿no? Pero voy a abrir la Biblia, ¿no? Voy a intentar buscarle ahí donde parece que no puedo hacer nada, ¿no? No tengo ganas de ir a la iglesia, o al menos a mí sí me ha pasado eso, tal vez, incluso en mi juventud me ha pasado eso, que pues, como que uno no le da ganas de ir a la iglesia. No, o sea, que no le encuentro sentido, ¿no? O sea, hay un vacío ahí. Y yo les quiero contar algo. Yo recuerdo mucho, tendría unos 19, 20 años tal vez. Incluso me acuerdo un par de veces, ¿no? Recuerdo una vez que era un retiro de jóvenes, si no me equivoco. Yo fui de bastante mala gana. Mis papás me han dicho, yo decía, como que no le encuentro sentido al asunto. Pero yo, en muchas ocasiones, y recuerdo bien claro un par de veces en un lugar, y era ahí, pues yo estaba sentado por ahí, y predicó una persona, de hecho, el pastor que yo le apreciaba mucho, y ese día el pastor predicó un sermón que así, o sea, es como esos que he visto que entras y le abre el corazón, le da vueltas, así. Entonces, a mí me pasó en algunas ocasiones que, yendo de mala gana a la iglesia, no queriendo ir, hubo un mensaje que penetró y llegó y marcó, y de hecho yo hasta ahora recuerdo ese momento, hasta ahora, han pasado más de 20 años y yo recuerdo, o sea, recuerdo como mucho porque es como que ese día yo no quería saber nada de Dios, pero sin embargo decidí ir a sentarme ahí en la iglesia, sin ganas, sin ánimo, y ese día Dios habló a mi corazón. Entonces, tal vez ese esfuerzo de mala gana de ir sirvió, ¿sí? Así como tal vez hoy hemos venido acá con frío, con lluvia, ¿no? Y Dios quiere hablar a nuestro corazón, a nuestra vida, ¿no es cierto? Y de pronto así venimos porque ya nos toca, ¿no? Pero ¿saben qué? Nunca dejen de venir a la iglesia. ¿Sí? A veces tengan así con frío, con mala gana, con lo que sea,
Dios va a utilizar y va a decir ahí, ¿no es cierto? Te tengo ahí un mensaje para ti. Nunca dejen de abrir la Biblia, aunque no tengan ganas. Sí, aunque no nos da ganas, a todos nos ha pasado eso, no nos da ganas hoy día de abrir la Biblia, de leer, pero voy y de pronto ahí, ¿no es cierto? Pues, como yo les decía a mis alumnos, o sea, yo sí me he leído la Biblia algunas veces, ¿no? O sea, desde mi niñez a veces, pero a veces uno va, abre la Biblia y encuentra un mensaje que nunca había visto, ¿no? O sea, es la palabra de Dios, ¿sí? Y por eso es que, aunque usted no tenga ganas, aunque parece que hágalo, pues oremos aunque no tengamos ganas, ¿sí? Dios valora ese esfuerzo. Aunque sea que diga, voy a abrir la Biblia, pero no siento nada, pero Dios valora el esfuerzo y de pronto Dios le habla, ¿sí? Así que, pues ya vimos cómo les habló Jesús, ¿no es cierto? Dice, la palabra lo alcanzó, ¿sí? La predicación, el mensaje. ¿El mensaje cómo llegó? Primero llegó con los amigos fueron quienes, ¿sí? Y luego él escuchó la palabra de Jesús. Los amigos, es importante dentro de esto también comprender que dentro de nuestra salud espiritual pues no estamos solitos, no estamos ahí aislados. Tenemos ¿qué cosas? Tenemos pues amigos, tenemos familia, tenemos la iglesia, ¿sí? Tenemos los grupos pequeños donde podemos conversar y nos contamos también nuestras, ¿sí? Y a veces, como yo decía cuando estaba hablando de este tema también, a veces alguien está pasando un momento difícil y todo y está ahí sufriendo solito, no le cuenta nada. Y bueno, puede tener su derecho de respetar, decir mejor no le cuento a nadie ese problema, ¿no? Y bueno, pero tal vez es mejor sin contarlos, ¿no? Porque en esta historia nosotros vemos que un hombre está sufriendo muchísimo y al final él comparte con sus amigos. Y la iglesia y los pequeños grupos son para eso, ¿no? Para que ahí contemos, ¿no? A veces alguien está sufriendo en la iglesia y luego dice, es que no saben lo que estoy pasando, no me han venido a visitar. Es que no sabíamos que estaba pasando algo complicado porque pues debe haber una forma de enterarlo, no por enterarlo, sino porque pues somos hermanos, ¿no? Y tenemos que compartir eso. Así que la iglesia es un apoyo para la espiritualidad nuestra, ¿no es cierto? Jesús perdonó el valor de la comunión directa con Dios, lo que ya habíamos dicho. Nuestra comunión con Dios es nuestro esfuerzo diario, el esfuerzo de yo buscarle a Dios. Ese es el esfuerzo que Dios valora en mi vida y lo que valoró en el paralítico, ¿no? Él creyó y por eso obedeció. El valor de la fe y de la toma de decisiones personales. No, él no podía levantarse y eso, llévenme, abran el hueco. O sea, es una decisión, ¿sí? O sea, hoy día no quiero ir a la reunión, pues párese, levántese y vaya, ¿no? O sea, es una decisión, ¿sí? Y eso valora mucho, ¿no? Los aspectos espirituales sanan los demás aspectos de la vida humana, ¿sí? Es decir, puede ser que estemos pasando por alguna enfermedad compleja física, ¿no? Y a veces las enfermedades físicas están ahí, o sea, tal vez algunos vamos a quejar y vivir con esa enfermedad mucho tiempo, ¿no? Ahora, pues vemos las enfermedades por todos lados realmente complejas, ¿no? Pero aprendamos primero a esto de aquí, ¿no es cierto? Que los aspectos espirituales nos pueden ayudar a sanar lo demás. Como el paralítico, ¿no? El paralítico al final pensaba y dijo que primero me perdone y sane mi corazón. Y si tengo que seguir paralítico, pues ya, pero lo más importante es estar pues sana mi corazón, ¿no es cierto? Aquí hay algunos consejos que los vamos a pasar así. Son textos que también muy conocidos. La lectura de la Biblia trae alegría, por supuesto, al final la lectura y conocer a Dios, ese es el objetivo de la Biblia. Pedir el perdón a Dios trae paz, como David lo expresa, ¿no? David es muy emotivo al expresar esto, ¿no? David dice, estaba en el fondo del lodo cenagoso, ¿no es cierto? Estaba ahí terrible, angustiado. Y luego, ¿qué cosa? Dice, Dios le extiende la mano y le pone encima de la roca firme, ¿no? Y dice, David expresa en muchos salmos, expresa cómo es sentir para salir del lodo todo sucio y estar en un lugar alto, en una roca parado y tener paz, dice David, ¿no? La oración por Santiago 5, 15 y 16 dice que cuando alguien está enfermo, ¿qué tenemos que hacer? Pues orar. ¿Y quiénes más? Oren los unos por los otros. Así que la oración intercesora es algo bíblico, ¿no? O sea, si alguien está enfermo, oremos los demás también, ¿cierto? La oración no es el tema de hoy, pero también es algo muy importante dentro del proceso de la sanación espiritual. ¿Sí? A veces pensamos que oramos así y como oramos así muchísimo y con mucha fe, entonces tiene que sanarse, ¿no? Físicamente, en realidad, cuando leemos bien el pasaje vamos a entender que lo primero que tiene que sanar es ¿qué cosa? La parte espiritual. Eso es lo que siempre va a dar una respuesta a eso, ¿no es cierto? Seguir la profecía bíblica hace que la vida prospere.
pues bueno, nosotros tenemos muchos consejos respecto a esto también en el espíritu de profecía. Y de eso tal vez en otro tema se hablará, pero hay consejos que fueron escritos hace mucho tiempo y los tenemos ahí, ¿no es cierto? Que no los decimos, sí, hay que hacer esto, sí, hay que hacer, pero le postergamos, ¿no? Hay que cambiar nuestro estilo de vida, en lo que comemos, en lo que hacemos, ¿no es cierto? Pero le vamos postergando, sí, más adelante hemos de cambiar, más adelante hemos de mejorar en nuestra alimentación, y así, ¿no? Yo me doy cuenta que a veces eso es lo que nos pasa en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué no seguir los consejos y tal vez nuestra vida va a mejorar en el aspecto físico también? ¿Sí? Ejercer la fe, recibir la paz de Dios, ¿no es cierto? Y vivir la mayordomía cristiana. Vivir la mayordomía cristiana significa administrar bien lo que tengo, ¿no? Y lo que tengo es pues mi cuerpo, mi tiempo, mis decisiones, ¿sí? Y todas estas cosas suman para que yo pueda tener una mejor vida espiritual, ¿no? Viva la plenitud de la vida cristiana y su salud será plena. Hoy hemos visto que nuestra salud espiritual es algo importante y de hecho la salud espiritual es algo por lo que tenemos que velar a diario en nuestras vidas, empezando desde el momento en que nos despertamos, ¿sí? Ahí está nuestra salud espiritual, ¿sí? A veces en realidad nosotros somos también emocionales, ¿no? A veces estamos bien, ¿no es cierto? Y nos vemos la Biblia y queremos salir y predicar y todo eso, ¿no? Pero yo creo que debemos analizar mejor los momentos cuando estamos en la parte baja, ¿no? Espiritual. Y es el mensaje que hoy día Dios nos dice: paso a paso, no te desanimes, un pasito. Y en uno de esos pasitos Jesús te encuentra. ¿Sí? Así que yo les invito a que cada uno de nosotros podamos buscar a Dios, porque es lo que realmente necesitamos. Primero, que sane nuestro corazón, ¿sí? Después seguir sus consejos para que también tengamos una salud física, emocional. Queridos hermanos, que estos consejos que la Biblia nos da para nosotros sean importantes. Por cierto, el siguiente pasaje, en el siguiente versículo, ya no lo leímos porque ustedes pueden leerlo ahí. Jesús le dice al paralítico: levántate, ya, le da un regalo, que tal vez él ni siquiera lo esperaba. La salud física fue un regalo para él, porque lo importante fue su salud espiritual. Quiero invitarles a hacer una oración. Oremos. Padre nuestro, mi Señor, gracias te damos, Padre, por tu inmenso amor y misericordia, Señor. Gracias porque a través de tu palabra nosotros podemos ver estos consejos importantes para nuestra vida. Y en este tiempo que vivimos, Señor, a veces aquejados tal vez por muchas situaciones de enfermedades que hay hoy, físicas, mentales, emocionales, Señor. La principal por la que te pedimos ahora es nuestra salud espiritual, Señor, de manera individual, también como iglesia, Señor, que podamos nosotros experimentar esta salud espiritual que quieres darnos día a día en nuestra vida, Señor, renovando nuestra relación contigo, buscándote cada día, querido Señor, para que tú puedas obrar en nuestra vida y darnos el perdón, darnos de tu Santo Espíritu y tener una vida más plena, Señor. Tal vez hoy hemos venido acá también con nuestro corazón, no conocemos, tal vez alguien vino con una necesidad y queremos que esta noche tú puedas suplir esa necesidad en el corazón de las personas. Que podamos acercarnos y conocerte más, porque tú quieres lo mejor para nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.